ahora los dejo con Carlos. Muchas gracias, Monse. Bueno, espero que me escuchen. Voy a tratar de proyectar unas diapositivas en este momento y bueno, espero también que se vean sin ningún problema. Bueno, las estoy transmitiendo en este momento. No sé si se ven, si alguien de la sesión me puede confirmar si se ve. Sí, se ven, Carlos. Gracias, maestro. Bien, desde su llegada al continente americano, la Orden de San Agustín mostró siempre un gran interés por la educación del indígena. En el marco del trasplante cultural efectuado en los primeros años de la evangelización, los agustinos apostaron por una educación integral que no solo incluyera la doctrina cristiana, sino también las primeras letras, la música, la gramática, los oficios y en algunas ocasiones hasta los estudios mayores de artes y de teología. Para lograrlo, fundaron escuelas en cada convento, a donde niños y adultos asistían a aprender lo que les enseñaban los frailes o los maestros artesanos contratados por ellos. De estas escuelas salían niños con las mejores voces para conformar los coros de las iglesias y los adultos que lograban convertirse en buenos artesanos se dedicaban más adelante también a enseñar. Por supuesto que para lograr este proyecto evangelizador y educativo, los religiosos debían contar con una sólida formación y un sistema pedagógico que integrara las herramientas teóricas con la praxis. El sistema pedagógico vigente, importado cabalmente de una Europa totalmente medieval en muchos de sus aspectos, ahora tenía un nuevo reto: la inculturación occidental entre los pobladores originarios de un nuevo continente, razón por la cual resultaba urgente contar con centros donde formar a los nuevos misioneros. Así pues, no es de sorprender que fueran los agustinos los primeros en fundar un colegio en América, mismo que situaron en el pueblo de Tilpetío, en Michoacán, hacia 1540. Se trataba de la primera casa de la primera casa de formación que la orden instituiría en la Nueva España para formar y preparar para la labor misional a sus frailes, que dicho sea de paso, comenzaban a crecer numéricamente con las nuevas vocaciones surgidas en estas tierras. Bien, los primeros frailes que llegan a la Nueva España pues vienen formados ya de Europa. Algunos se habían formado en los colegios que la orden tenía fundados en la península ibérica y algunos otros incluso en universidades de la talla de Salamanca o de Alcalá. Sin embargo, al momento de que los frailes comienzan a recibir vocaciones en la Nueva España, en América, pues surge la necesidad y la preocupación por formar esas nuevas vocaciones, esas nuevas generaciones de frailes que toman el hábito en estas tierras. Así es que para 1540 se fundará el Colegio de Tiripetío, el Colegio de Estudios Mayores de Tiripetío, que ya desde 1535, 1536 estaba proyectado. Se tratará del primer estudio conventual de los agustinos en la Nueva España, es decir, de una casa donde se instituyen cursos de gramática latina, de artes y de teología para formar a los frailes. Su primer lector o profesor será Fray Alonso de la Veracruz, quien antes de su llegada a la Nueva España y convertirse en agustino, se desempeñaba como catedrático en la Universidad de Salamanca. Este personaje sería clave en la organización de la vida intelectual de la orden agustina en el Nuevo Mundo. Sus ideas y textos tuvieron un alcance extraordinario en el occidente. Su desempeño académico lo llevó a cabo no solo dentro de la Orden de San Agustín, sino también en la Universidad de México, donde fue reconocido por buen filósofo y excelente teólogo. Así que nos damos una idea de el talante de este primer profesor que tuvieron los agustinos en la Nueva España. Rápidamente nos surge
¿Por qué Tiripetío? Las crónicas nos ofrecen ciertas respuestas a esta pregunta. La primera de ellas es que el convento estaba totalmente terminado. Se terminó en un tiempo de 3 años, de 1537 a 1540. La segunda respuesta es que el pueblo de Tiripetío tenía un buen clima y una quietud propicia para que los estudiantes se dedicaran específicamente a las labores de la vida conventual y de los estudios, y que no anduvieran distraídos por allí en las distracciones de las grandes ciudades como la Ciudad de México. Y otro de los motivos por el cual se elige Tiripetío será para atender las misiones de la Tierra Caliente. El programa de estudios de este primer colegio será basado en un sistema pedagógico medieval de corte totalmente escolástico, en el que pues la formación de una persona comenzaba con las llamadas humanidades, que no serán otra cosa sino un primer ciclo de gramática latina. Después se seguía con las artes liberales, que estaban divididas con el trivium, donde se encontraba la gramática, la lógica y la retórica. Y también en el quadrivium, donde se encontraban la geometría, la aritmética, la astronomía y la música. En este ciclo de formación se utilizaban textos esencialmente aristotélicos, como la física de Aristóteles, el del cielo, de generación y corrupción, entre otros. Y las artes liberales eran el primer paso, el primer escalón para acceder a los estudios mayores en cualquiera de las facultades universitarias, ya sea medicina, derecho canónico, derecho civil o teología. En este caso, pues nos interesa la teología, que será donde se van a formar los frailes. La teología, que un programa general abarcaba teología escolástica, teología moral y sagradas escrituras. En algunos casos también los cánones, aunque estos estaban reservados pues a los estudios de derecho canónico. En este ciclo, pues básicamente se trataban las sagradas escrituras y a los padres de la iglesia como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, entre otros. Bueno, su finalidad pues era la comprensión de Dios y la comprensión de la fe. En cuarto lugar, y no menos importante, también estaba las lenguas indígenas, la enseñanza de las lenguas indígenas y el trabajo misional que se llevaba a cabo durante el tiempo de Pascuas y en vacaciones. En este tiempo los estudiantes salían al campo misional para aprender la labor pastoral. La cátedra, también de corte totalmente escolástico, con un método totalmente escolástico, comenzaba con la lectio, que consistía básicamente en que el catedrático o el lector hiciera una lectura detallada de alguna obra de filosofía o de teología y posteriormente dar una explicación de él. Enseguida venían las sumas, donde el lector desarrollaba libremente el fondo doctrinal de la obra, previamente leída y explicada, y después se proseguía con la disputatio, que abarcaba las cuestiones disputatae y las cuestiones quodlibetales, que no eran otra cosa sino debates, y que se distinguían porque los primeros, las cuestiones disputatae se desarrollaban dentro de los claustros, solamente entre estudiantes y el lector, y las quodlibetales se desarrollaban con un público más amplio,
estaban abiertas al público y podían asistir frailes de otras órdenes, el clero secular o hasta las autoridades civiles para ver el debate acerca de algún tema de filosofía o de teología. El horario de clases, hay que tener en cuenta que había una total vinculación de lo académico con la vida conventual. El estudio se combinaba con la celebración del oficio divino o las horas canónicas, siempre en comunidad y en el coro de la iglesia del convento. En el siglo XVI, según las referencias de las crónicas, las actividades comenzaban desde las 12 de la noche y terminaban hasta las 8 de la noche de ese mismo día. Las lecciones las clases propiamente iban de las 8 a las 10 de la mañana y de las 3 a las 4:30 de la tarde, aunque entre estos horarios había otras actividades de corte académico, como el estudio, se le llamaba el estudio quieto, que no era otra cosa sino la lectura en silencio, y las conferencias y debates entre los estudiantes de 1 a 2 de la tarde y de 6 a 7 de la noche. El alumnado de este colegio, dicen las crónicas, que el primer curso, ese iniciado en 1540, se inició públicamente con frailes de la orden, con clérigos y con seglares. Obviamente la mayoría serán frailes pertenecientes a la orden de San Agustín. Respecto a los clérigos, no hay ningún registro que nos permita saber el nombre de alguno de los clérigos, pero de los seglares sí se menciona uno específicamente para el caso de Tiripetío, que será don Antonio Huitzimengari, el hijo del último gobernante tarasco, quien estudió artes y teología con Fray Alonso de la Veracruz, que aparte cabe decir que fue un eminente lingüista y un eminente filósofo, así lo refieren las fuentes. El primer curso de Tiripetío terminó en 1543 y por disposición oficial se inaugurará un nuevo curso que comenzará en 1543 y concluirá en 1545. Para este año, el capítulo provincial elige a Fray Alonso de la Veracruz como prior del convento de Tacámbaro, y este a su vez se lleva como lector los estudios al convento de Tacámbaro. Sin embargo, al poco tiempo decide que se los llevará al convento de Atotonilco, porque dice que ya los estudiantes deberían dedicarse solamente al estudio y no a la labor misional. Eso es lo que dicen las crónicas, aunque es interesante porque el convento de Atotonilco se encuentra también en una de las misiones, que es la de la Sierra Alta, donde es muy posible que también se ocuparan frailes para atender esas misiones. Bien, algo que hay que tener muy en cuenta es que este bien logrado estudio, que estaba proyectado, les repito, desde 1535-1536, funcionará como el modelo para todos los demás estudios que la orden va a instituir en la Nueva España posteriormente. Esta pintura siempre me gusta mostrarla porque, aunque ya es del siglo XVII, nos muestra el primer curso instaurado en Tiripetío, en el que Fray Alonso de la Veracruz pues es el lector. Ahí podemos ver a 7 personas que están estudiando con él. La mayoría de ellos son frailes, pero entre ellos hay uno que no es fraile y se distingue porque no lleva la tonsura en la cabeza y porque no lleva un hábito, lleva una vestimenta diferente. Y ese está situado del lado izquierdo de la pintura, y ese es don Antonio Huitzimengari, hijo del último gobernante tarasco. ¿De quién dependían los estudios conventuales? Estos eran instituidos por las autoridades provinciales a través de sus capítulos y sus definitorios en los conventos, con algunas de las siguientes características: conventos en ciudades de españoles políticamente importantes, conventos en pueblos de indios con buen orden y policía, conventos espacialmente grandes y conventos de buen sustento económico. Había veces que algunos conventos tenían 2 de estas características, otras veces 3, o algunas veces solamente una, pero es interesante porque se buscaba que los propios conventos sustentaran los estudios.
los conventos eran autónomos en cuanto a su administración y su economía. Entonces se buscaba que los propios conventos, con su propia economía, sustentaran los estudios. Por eso muchas veces se buscaba conventos ricos para este motivo. Sin embargo, no todos los conventos elegidos para hacer casa de formación tenían la posibilidad económica. En estos casos serán las propias autoridades provinciales quienes se encarguen de otorgarles lo necesario a través de colectas provinciales y de donaciones de propiedades. Por esta razón, de acuerdo con las capacidades de cada convento, será que los estudios se moverán de un convento a otro cada periodo. No obstante, hubo conventos que, gracias a sus capacidades o condiciones, tanto de espacio como económicas, mantuvieron los estudios de forma constante. Uno de esos casos es el de Yuriria-Púndaro, que resultaba ser uno de los conventos más ricos y con un edificio capaz de albergar buena cantidad de frailes. Este será uno de los conventos que mantendrán los estudios por un largo periodo de tiempo. Aquí les muestro una foto de una de las actas provinciales, una de las actas de un capítulo provincial ya del siglo XVII, en el que se asignan los estudios en el convento de Yuriria-Púndaro. Se menciona quién será su lector, y además quiénes serán sus estudiantes. Un aspecto importante de los documentos que nos permite reconocer la existencia de un noviciado o de un estudio, es decir, de una casa de formación, es la cantidad de religiosos que había en los conventos. Generalmente en los pueblos de indios, los conventos no pasaban de tener más de 5 frailes, y cuando en las relaciones los encontramos con una cantidad de 15, de 20, de 25 frailes, eso quería decir que ese convento tenía una casa de formación, ya sea un noviciado, un estudio o ambos. Tendremos para el siglo XVI de esta manera una vasta cantidad de conventos con estudios, aunque debo decir que algunos de ellos solamente durante algún tiempo tuvieron los estudios, durante otros no los tenían, algunos solamente una vez en toda su historia tuvieron estudios, pero durante el siglo XVI sí figurarán Tiripetío, Tacámbaro, Atotonilco, México y Puebla, que estarán en ciudades de españoles, Actopan, Acolman, Meztitlán, el convento de San Pablo de México, Ixmiquilpan, Valladolid, Yuriria-Púndaro y Cuitzeo en la parte de Michoacán, y también el convento de Guadalajara. Ya solamente para terminar, quisiera terminar con una reflexión final relativa a las fuentes para trabajar este tipo de temas. El análisis de los estudios conventuales de los agustinos novohispanos representa hoy un reto para los historiadores de la educación en la época virreinal, pues no existe un trabajo con rigor que nos permita conocer su dinámica de institución, sustento y permanencia, por no hablar ya de cuestiones meramente pedagógicas y de contenido. Más aún, las fuentes primarias son limitadas y dificultan la elaboración de una investigación completa, sobre todo para el siglo XVI, pues los saqueos y el descuido que sufrieron los archivos eclesiásticos a partir del siglo XIX en nuestro país, sobre todo en la capital, trajo como consecuencia la pérdida de gran parte de la historia de instituciones como la provincia agustina del Santísimo Nombre de Jesús. Con otra suerte correrían algunos archivos eclesiásticos fuera de la capital de México, como lo será el archivo de la provincia de San Nicolás de Tolentino de Michoacán, institución que logró conservar la mayor parte de su acervo relativo a la época novohispana, por lo cual dentro de esta jurisdicción sí es posible la investigación histórica de los estudios conventuales, pero a partir de 1602, que es cuando se funda esta provincia. No obstante,
para el periodo que nos ocupa, que es el siglo XVI, debemos permanecer en el ámbito de las fuentes secundarias y de las conjeturas, lo cual pretende ser una aproximación al campo educativo de la Orden de San Agustín en la Nueva España durante sus primeros años, aunque no por ello demerite el rigor de la investigación histórica. Y bueno, con esta reflexión final yo termino mi participación y agradezco mucho que me hayan escuchado. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. De igual forma, vuelvo a hacer la mención, porque creo que tuvimos problemas técnicos. Huempocio, Nuevas Interpretaciones del Michoacán en el siglo XVI, nace de la idea de que estemos en contacto jóvenes que en algún punto queremos ser investigadores. Es por esto que estamos juntándonos y haciendo este tipo de pláticas. Se hace de igual manera la invitación a que si quieren unirse, somos historiadores y arqueólogos que estamos de manera conjunta, colaborando, platicando, y es por eso también hago la mención y de nuevo agradezco a la doctora Concha Gavira y al doctor Igor por escucharnos y por formar parte de esto. Ellos forman parte del cuerpo académico 284 de la Facultad de Historia. Y ahora vamos a darle paso a quien nos platique Juan José Abarrán Trijeros del establecimiento de la capilla primitiva de Santa Ana, un símbolo de pobreza evangélica. Entonces, abrimos paso. Juan José. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Permítanme, voy a compartir una presentación. ¿Sí se ve? Okay. Bueno, el motivo de esta presentación es analizar esta capilla primitiva que se construyera en las inmediaciones de Tzintzuntzan, antigua capital del estado Tarasco, ya que se pretende asociar su edificación con los preceptos de la pobreza evangélica practicados por la orden reformada franciscana. Primeramente habría que comenzar dando un pequeño comentario sobre quiénes fueron estos primeros franciscanos o primeros 12, como se los conoce en la historiografía del periodo. Estos primeros 12 provienen de la provincia de San Gabriel, ubicada en la zona de Extremadura en España. Esta orden pertenece a una de las dos ramas de la orden franciscana, la otra es la orden conventual. Esta orden de la regular observancia preponderaba la prédica y la misión, más estar permanentemente en claustro, en sus conventos. Estos primeros 12 que arribaron a la Nueva España alrededor del mes de julio de 1524 estuvieron encabezados por Fray Martín de Valencia y asimismo estuvieron acompañados por él Fray Francisco de Soto, Fray Martín de Jesús o de La Coruña, Fray Toribio de Benavente o Motolinia, también conocido, Fray Francisco Jiménez, Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, Fray García de Cisneros, Fray Luis de Fuensalida, Fray Juan de Rivas, Fray Juan Juárez y Fray Andrés de Córdoba y finalmente Fray Juan de Palos. Este número 12 pues hace alusión a los 12 apóstoles. Fray Martín de Jesús, que perteneció a esta orden de la regular observancia, fue este fraile el primero que llegaría a las inmediaciones de Tzintzuntzan. Estos frailes, en específico Fray Martín de Jesús, pues preponderaban lo que se conocería como pobreza evangélica, lo cual consistía en tener una vida sin lujos, ya que para ellos la riqueza que importaba era la espiritual y no la material. Asimismo, pues trataban de simbolizarla a partir de su vestimenta o su hábito, en el cual pues importaba que su
su ropa pues estuviera elaborada del material más rústico posible, que causara incomodidades. Asimismo, pues en sus construcciones pues no importaba tanto la ornamentación, simplemente pues tenían que cumplir con lo básico. Asimismo, estos dos simbolismos, su hábito y sus iglesias y conventos, pues trataron de trasladar un modelo de organización a partir del aprovechamiento del sector indígena, en específico las élites, y además de implementar técnicas agrícolas que no eran utilizadas o no eran conocidas aquí en lo que era la Nueva España, además de aprovechar los oficios que ya se practicaban en la población indígena, pero organizarlos de una forma gremial a la usanza europea. Todo esto sería a partir de la impartición del sacramento bautismal, iniciando por las élites y comenzando con una enseñanza básica de lo que serían los dogmas de la fe, como lo que sería la Santísima Trinidad y el misterio de la Virgen. Bueno, asimismo, esta pobreza evangélica, hablando en el caso concreto de su simbolismo en la construcción de sus edificios, pues comenzaban a implementar desde que estaban en la península, en el caso de Extremadura, en la provincia, en su jurisdicción eclesiástica, con la advocación de San Gabriel, tomando ciertos preceptos, además de los ya comentados, de su hábito y de su construcción, pues también se les indicaba de que sus celdas no estuvieran muy bien adecuadas. Asimismo, pues, no tenían que tener excedentes en los alimentos, todo esto para pues enriquecer el alma. Asimismo, pues las limosnas pues tenían prohibido recibirlas, solo en necesidad o a juicio del titular podían recibir. Entonces todo este pensamiento de pobreza en lo material pues lo trasladarían, ya que desde su provincia, desde su jurisdicción eclesiástica en España, estos primeros 12, que todos ellos provienen de esa provincia, traen este ideario, esta misión. Bueno, regresando a Fray Martín de Jesús, él arriba a Sinsunzan, a las inmediaciones de esta antigua capital del estado Tarasco, a finales de 1525. De ahí comienza una construcción sencilla, a partir del diálogo con, en este caso, con el Cazonsi, que era la máxima autoridad de esta sociedad indígena que se desarrolló en esta zona del lago de Pátzcuaro. Se le asignó un lugar, un sitio en específico en las faldas del Cerro Teriaqueri. La ubicación de esta capilla, pues hasta la fecha, pues se ha debatido. Tanto arqueólogos como historiadores pues han debatido si ciertamente esta capilla se asentó en las faldas de este cerro o en el cerro adyacente, o el que se encuentra en la misma zona, que lleva por nombre Yaracuato. Esto a partir del análisis de dos mapas o pinturas que corresponden a diferentes periodos, pero que aluden a un documento que posiblemente fuese elaborado en el siglo XVI. Enseguida se los muestro y regresamos a esta diapositiva. Este es el mapa de Edward Seller, el cual fue elaborado en 1905 aproximadamente. Este investigador alemán, de origen alemán, indica que él se basó en un documento de anterior elaboración. Asimismo, revisó otra fuente, que sería la pintura o mapa del cronista franciscano Fray Pablo Beaumont, el cual también hace alusión en su trabajo, en su crónica del siglo XVIII, que utilizó un documento pictórico de un indígena, un cacique, que por testimonio de él
perteneció a las élites que tenían el control de la zona al momento de llegar de los españoles. En ambas pinturas o mapas se observa un edificio de menor dimensión en la parte superior. Ese edificio es la Capilla de Santa Ana. En ambas pinturas o mapas se observa la glosa de Capilla de Santa Ana y asimismo la figura del que sería el primer obispo del obispado de Michoacán, don Vasco de Quiroga. Es así que a partir de estos dos documentos se ha analizado o se ha propuesto de que la ubicación de este recinto religioso, ya que también en las mismas glosas de ambos mapas o pinturas, pues indica que el cerro donde se asentó este edificio perteneció o era nombrado Cerro de Tariaqueri, aunque investigaciones arqueológicas recientemente han debatido que más bien se ubicó en el otro cerro, el Yarajuato, porque se han encontrado montículos que hacen alusión a la construcción que se presenta en ambas pinturas, es decir, se ha encontrado residuos de esta construcción, de esa barda semicircular y también la forma rectangular donde hubiera estado estos cimientos. Aquí pues se propuso que pues nosotros consideramos de que se asentó en las faldas del Cerro Tariaqueri. A partir del análisis que ha hecho un investigador de origen holandés, Hans Robskam, él ha analizado ambas pinturas y a partir de analizar a cabalidad la pintura del investigador alemán Eduard Seller, él concluye a partir de la orientación y la dimensión como se presenta la plaza de Sinsunzan, que realmente esta capilla se asentó en las faldas del Cerro Tariaqueri. Asimismo, tomando también una propuesta del arqueólogo José Luis Punzo, él propone que esta capilla estuvo construida en las cercanías de alguna de las residencias del Casonci. Posiblemente pudiera haber sido el palacio o residencia oficial del Casonci o alguna de sus casas. Asimismo, también revisamos el trabajo del maestro Igor Cerda, en el cual él propone que más bien la capilla estuvo asentada en el otro cerro. Por el trabajo de campo que él ha podido realizar, también ha encontrado estos montículos o estos vestigios de esta edificación, la barda semicircular que se observa en este mapa o en el otro, en la parte superior. Asimismo, en el diálogo con nuestros compañeros de este seminario, pues hemos concordado que también posiblemente pudiera haber estado este edificio, esta construcción sencilla en las laderas del Cerro Yaguarato, a partir de los trabajos o de las temporadas arqueológicas que han podido realizar arqueólogos mexicanos en el siglo pasado, como Rubín de la Borbolla o Edardo Oseguera o Noguera, pero yo considero, o mi propuesta es que la ubicación de esta capilla estuvo en las laderas del Cerro Tariaqueri. A partir también del análisis de documental que he podido realizar, de una información que mandó a hacer este obispo Vasco de Quiroga en su calidad de electo todavía no consagrado, en el cual manda hacer una información de las condiciones del lugar de esta iglesia, ya que ahí debía establecer su sede episcopal, en el cual pues en los testimonios de los testigos que él presenta, pues se indica que se encontraba en las laderas de este cerro. Asimismo nos menciona los materiales de construcción. Ojo a esto, los materiales de construcción que se indican en este documento y a partir también de los trabajos arqueológicos se nos indica que se utilizaron materiales perecederos como la paja, la madera y el barro. Trabajos como
de George Kluber nos indican que para el periodo, pues dependía de ciertas razones el usar estos materiales. Una era la disponibilidad de ellos, otra la mano de obra. Yo considero que a partir de que Fray Martín de Jesús llega y ser perteneciente de esta orden de la regular observancia, él decide usar estos materiales de construcción por su escasez o por la falta de mano de obra. Para este momento que él establece o construye manda a edificar este edificio, el Casonzi continúa con vida. Este gobernante Tarasco pues sería asesinado en 1530 por el presidente de la Primera Audiencia de México, Nuño de Guzmán. Entonces, el disponer para estas fechas del gobernante Tarasco, pues es de gran valía, porque pues tienes la disposición de la masa del negocio social para poder edificar. Posiblemente pudo haber edificado una mejor construcción, porque pues tenías a las élites a tu disposición. Todavía no existe ese rompimiento que va a suceder una vez muerto este gobernante Tarasco. Entonces, la propuesta es que esta capilla fue construida para simbolizar estos preceptos de la pobreza evangélica y trasladar estos estatutos que se habrían establecido en la provincia de San Gabriel en Extremadura, donde estos 12 franciscanos, incluidos Fray Martín de Jesús, provenientes de esa jurisdicción eclesiástica y donde están regidos por establecer conventos pequeños y humildes, pues por ese motivo, por esa razón, él decide utilizar estos materiales. Asimismo, en ambas pinturas, pues se le da mucha importancia a la entrada de este recinto, la cual pues se encuentra orientada hacia el este, lo cual haría alusión a lo que sería la porcíncula. Este término pues hace alusión a la humilde capilla donde tuvo revelaciones San Francisco de Asís, fundador de esta orden. Esta capilla pues es de pequeñas dimensiones y sí se encuentra figurada en la portada de la entrada en el actual templo de San Francisco, el que está abierto al público. Asimismo, pues presentaría un mapa pues de mi autoría, donde presentaría la ubicación para mí por este motivo. El arqueólogo Punzo indica que existen 3 plataformas prehispánicas de grandes dimensiones. La principal es donde se ubica el sitio arqueológico Las Yácatas, el cual está remarcado con líneas rojas. Esa es la de mayores dimensiones. La segunda en dimensiones es la que está marcada con color azul. Ahí es donde yo propongo que en esa plataforma se edificó esta capilla a partir de los trabajos que ha hecho el arqueólogo Punzo. Y pues también señalo con amarilla la plataforma la tercera en menor dimensiones, que se ubica un poco más arriba de este cerro de Yajuarato, donde el maestro Igor él propone en su trabajo de campo de que ahí estuvo, que ahí se construyó o se intentó construir este recinto. Simplemente pues para concluir, pues sí es importante considerar ambas opciones. Yo, por mi parte, me declino por el cerro de Tariaqueri. No obstante, no descarto la otra opción. Asimismo, considero que esta capilla no prosperó por las siguientes razones. Una, ya la mencioné, la muerte del último Casonzi. Eso nos da una ruptura entre las élites, que después se va a ver reflejada en el traslado de la capital de Sinsunzan a Pátzcuaro por parte de don Vasco de Quiroga. Esto pues dejaría desamparada este proyecto. Asimismo, Fray Martín de Jesús, para
para la tercera década del siglo XVI, es decir, 1530, en específico 1532, él ya no se encuentra en la zona, él estaría en otra misión de prédica hacia el sur de lo que hoy es México, encabezados por Fray Martín de Valencia. Esto pues lo rescato del trabajo que ha hecho Edmundo Gorman, que hizo Edmundo Gorman sobre la historia de los indios, que escribiría Motolinía. Asimismo, otra razón de que este establecimiento no continuara fue que los franciscanos, pues las siguientes oleadas de frailes que llegaron a la zona, decidieron establecer el convento en el sitio donde actualmente se encuentra, en la ciudad de Sinzún. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias, Juan José. Gracias. De igual manera, sigo haciendo la mención. Agradezco a estos dos compañeros, dos egresados de la Facultad de Historia, los dos muy interesados por la historia regional de Michoacán, en este caso agustinos, y por otro lado ahorita la capilla, que por un lado se duda mucho acerca de su ubicación. Ahora hago mención del comentarista, el cual es el doctor Igor Cerda Farías. Él forma parte de la Facultad de Historia. El doctor es licenciado en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Arquitectura, Investigación y Restauración de Sitios y Monumentos por la misma Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, doctor en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Autónoma de México. Él forma parte del cuerpo 284 de la facultad, asimismo del 233 de Tecnología Militar. El doctor, entre sus líneas de investigación, está la antropología interpretativa de sitios arqueológicos e históricos, la restauración y conservación de sitios y monumentos, los grafitos históricos y la sociedad novohispana. El doctor forma parte de algunos proyectos de investigación importantes, entre los cuales destaca responsable de transcripción y estudio y análisis de la crónica agustina del siglo XVIII, manuscrito inédito de Fray Manuel Juan González de la Paz. Y también es colaborador de otro proyecto de Magdala Anthropological Project, disculpe la pronunciación, en el cual forma parte. Bueno, les doy la palabra al doctor, el cual les va a hacer los comentarios a los muchachos, y de igual manera le agradezco. Muchas gracias, Monse. Gracias por la oportunidad que nos dan a los profesores de la Facultad de Historia de apoyar en este caso, el esfuerzo que hacen jóvenes estudiosos como ustedes en estos temas de la historia colonial, que luego lo van dejando de lado porque hay dificultad en las fuentes, dificultad en la paleografía, y además cualquier esfuerzo, independientemente del siglo que sea, en que unos profesores de la facultad podamos apoyar a los alumnos a seguirse preparando y cada vez hacer mejores trabajos, siempre será un gusto para nosotros. Es nuestra obligación y nuestro gusto como profesores que tenemos por colaborar. Y qué bueno que se dio este espacio donde ustedes organicen un grupo de estudiosos y hayan tenido la confianza de acercarse al grupo de profesores que conforman Antonia Concepción, Oriel Gómez, Enrique Vargas y Gloria Lara, y un servidor, para apoyarlos en las tareas de investigación. Sin más, yo quiero comentar, vamos a comenzar con Carlos. Me parece muy bien, Carlos, tu trabajo. Entiendo que es parte de lo que has desarrollado de tu trabajo de licenciatura, pero son sugerencias. En este caso no hay regaños, no hay nada de comentarios respecto al trabajo en sí, sino cómo podemos ayudarles para que los trabajos sean de mejor calidad. Y lo primero es, en términos generales, creo que faltaría que te enfocaras un poco más para las siguientes etapas que vienen, en profundizar no solamente en describir los estudios conventuales, que eso está muy bien, porque ya nos da un escenario, nos da un esqueleto, pero creo que faltaría
profundizar en la naturaleza de los estudios conventuales, ¿sí? Decir que se estudiaba el trivium, que se estudiaba el quadrivium, sí, pero ¿cuál? Porque habría que vincular un poco los estudios conventuales con su naturaleza. Y ahorita vas a ver cómo vamos a irle. Te lo comento por lo siguiente. Porque, ¿por qué le dan importancia primero, más que al trivium, a la gramática? Porque es importante que sepan latín. En la gramática medieval no es tanto que estudien como tal la retórica o lo más importante es que conozcan latín, que conozcan la literatura, los clásicos, porque la gramática está en el buen hablar. Y en el conocimiento de los clásicos y en el buen hablar latín pueden acceder al conocimiento que se obtiene a través o de las Sagradas Escrituras o de los padres de la Iglesia, o los teólogos o los comentaristas, ¿no? Entonces hay un énfasis que se le va a dar sobre todo a la gramática. Por eso vas a encontrar en muchos conventos que dice hay estudios de gramática y no dicen de trivium. Y es por esa importancia que se le va a dar desde la Edad Media. Y luego cuando brinques al quadrivium, habrá que ver, estoy de acuerdo contigo en esta cuestión de que se estudia la teología escolástica, la moral, las Sagradas Escrituras y cánones. Solo te quiero sugerir que investigaras, esta sugerencia, si sobre en esta época del siglo XVI no está definido aún el papel que alcanzó en los años finales del siglo y posteriormente la teología escolástica como el verdadero método de estudiar teología, que después lo vamos a retomar hasta con Hidalgo, ¿no? Con su disertación de graduación en San Nicolás. Creo que en este siglo lo que está todavía a la par de la escolástica es la teología nominal, y quienes son los meros, los dueños de la cátedra de teología nominal en Salamanca son los agustinos. ¿Sí? Los agustinos son los que tienen la cátedra en propiedad de teología nominal. Entonces, yo creo que la mejor prueba de esta influencia del nominalismo sobre la teología, los estudios agustinos, la tenemos clarísima en Alonso de la Veracruz, que aunque recomienda a Santo Tomás por encima de todo, Alonso de la Veracruz es un nominalista clarísimo, y creo que está Martínez Silicio clarísimo como su gran padrino, y creo que incluso en Alonso de la Veracruz, y ya lo ha dicho por ahí, lo mencionó, no sé si Ambrosio Velasco, y lo comentó Carolina Ponce, y Prometeo Cerezo de Diego, padre Prometeo, y por ahí también yo lo saqué relación directamente ya en su espejo de casados, cómo hay una clara influencia de la teología nominal. Entonces creo que sería muy interesante si ese nominalismo agustino, que venía de Salamanca, de donde proceden los agustinos en su mayoría, incide en que los estudios conventuales agustinos tengan un tinte nominalista. Habría que discutirlo, habría que ver. Yo te puedo decir que si Alonso de la Veracruz es el fundador de los estudios, te aseguro que hay una fuerte carga nominalista, que habría que ver, ¿no? El nominalismo yo encuentro clarísimo en la obra de Alonso de la Veracruz. ¿Sí? Y ahorita regresamos a este punto, ¿no? Entonces, tenemos un tema aquí que te podría ayudar. Tú mencionas que hay un problema para generar estudios o investigaciones acerca de estudios conventuales. Y lo mencionabas que porque no hay fuentes, ¿no? Que porque las fuentes no hay. Los conventos, los archivos de la provincia, aunque se conserva el de Michoacán, tú sabes que es limitadísimo en comparación de la cantidad de libros que debía contener el archivo provincial. Las razones las conocemos. Hay muchos libros que se perdieron, que como quieras. Pero aquí te propongo una línea que tú mismo la esbozaste, pero no terminaste de cerrar el círculo. Fíjate, tú comenzaste diciendo que los estudios conventuales abrevan muchísimo del pensamiento medieval, sobre todo en este caso de los estudios de los agustinos reformados, que los tenemos muy, muy bien estudiados a partir de mitad del siglo XV y todo ese cierre del XV y primeros años del XVI. Los tenemos bien claros, sobre todo con Alonso de Córdoba, en el nominalismo y las cátedras que se daban en Salamanca. Entonces, si tenemos bien claro eso,
ya tenemos una parte del armazón de Edad Media. Segundo punto, dices, no tenemos fuentes ni sabemos muy bien cómo son los estudios. No hay que irnos a las universidades, habría que irnos a analizar el funcionamiento, no necesariamente de los estudios conventuales agustinos, sino del funcionamiento de los colegios menores y mayores que estaban en cada ciudad, ¿sí? Recordarás, había 6 famosísimos estudios mayores en España, 4 de ellos en Salamanca solamente, ¿no? Uno en Valladolid y el otro es de Alcalá. Entonces, ¿cuál debió ser el modelo de escuelas menores? Pues seguramente Salamanca y Alcalá. Yo voy más a Salamanca. Entonces, habría que ver si estos estudios, estas mezclas no es utilizada como una fórmula para poder generar estudios sin necesidad de otorgar grados. Porque acuérdate que los estudios conventuales no generan grados más que al interior de la orden y son más bien grados honoríficos que se dan como maestros, ¿no? Después de determinados años de lectura. Entonces ya tienes 2 modelos. La tradición medieval general, más aparte los estudios mayores y los colegios mayores y menores. Ahora, tienes todo este antecedente, te brincas a la Nueva España y no hay todavía, porque no nos quedan estudios. No te preocupes, si tú mismo dices que los estudios conventuales son una prolongación de la Edad Media, no te preocupes, regrésate a la Edad Media, nada más mételes el tamiz de la Nueva España, que fue lo que hizo Alonso la Veracruz con el espejo de Casados, donde toda su visión escolástica nominalista la pone en práctica con la misión práctica, porque eso es importante, la diferencia entre los estudios conventuales europeos y los novohispanos, en este caso de los agustinos, va a ser el trabajo de misión, porque ahí tenemos la teoría sobre los derechos, sobre el derecho castellano, la personalidad del indio, pero acá en la Nueva España tenemos la cuestión práctica. ¿Cómo los vemos? Acá tenemos la idolatría, tenemos la poligamia, tenemos la forma de vida no en policía cristiana, etcétera, etcétera. Entonces, cuando le metas ese tamiz, hay que ver si los estudios no van adoptando ese carácter propio del antecedente tamizado por la Nueva España hasta tener estudios plenamente conventuales novohispanos. Habría que ver, por ejemplo, tenemos afortunadamente las reelecciones de Basalenque, habría que ver hasta dónde, porque yo las revisé así someramente, y es clásica, es totalmente la visión aristotélica, o sea, sigue siendo la misma estructura medieval, y de hecho Basalenque vuelve a manejar como estas reelecciones, ¿no? Entonces creo que ahí te podría servir y podrías tener una solución para brincarte esta falta de estudios novohispanos. ¿Sí? Habría que ver si se puede trabajar, creo que se me hace un camino. Y solamente como dato, de los clérigos que estuvieron en la escuela de Tiripetío, no sabemos quién, pero sabemos que asistían muchos, cuando Alonso de la Veracruz se iba como prior o como conventual a un convento, inmediatamente sabemos que pone estudios. Ese cuate no se podía quedar quieto. Y lo tenemos porque en cada convento que iba forma estudios, pone estudios. Y por ejemplo, no sé decirte, pero cuando previo a que se funde la Universidad de México, no sé, pudiera ser que Alonso de la Veracruz estuviera impartiendo algún tipo de curso o algo, porque está como conventual de Tiripetío. Y ahí está un clérigo que se llama Juan Vanegas, que está escuchando y dice que él está ahí, incluso él está ahí presente cuando llega la Real Cédula que lo nombra obispo de León de Nicaragua. Y él está presente cuando la rechaza. Y está también presente algunos españoles encomenderos como el de Túcuaro, Gonzalo Gómez. Él estuvo presente cuando Alonso de la Veracruz. Entonces, te habla obviamente pues de esta apertura conventual. Habría que ver quiénes más de los que estuvieron, ¿no? Sería un tema a discutir, pero efectivamente habría que ver si estuvo ahí en Tiripetío, ¿sí? Entonces, yo con eso te la dejo ahí, nada más son invitaciones a seguir trabajando esto, es un trabajo que apenas comienza, tienes todo el campo del mundo, porque nadie ha trabajado estudios conventuales, y pues tú ya sabes, ya conoces los materiales, y te felicito por este trabajo, Carlos.
Juan José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Directamente y después ya hacemos las preguntas y respuestas. Voy a hacer una serie de comentarios sobre las cuestiones con Juan José, eh, que habría que empezar. Creo que yo también, no es cuestión de criticar, es cuestión de matizar ciertas cosas que creo que pueden ayudarte a clarificar el trabajo. La primera es no confundir, no hay que mezclar cuestiones doctrinales con enseñanza de artes mecánicas en un contexto como es el Michoacán de los primeros años. Es decir, hay 2 frailes franciscanos para una población calculada todavía en esa época, y siendo cálculos conservadores de Helen Pollard, entre 40,000 y 60,000 individuos, ¿no? Entonces, el trabajo doctrinal, el trabajo es complicadísimo, no hablan el idioma, vienen hablando con intérpretes náhuatl, entonces es muy complicado creer que van a tener tiempo 2 frailes en atender simplemente, ya no digamos la ciudad de Michoacán, simplemente Sinsunzan, la parte central de la ciudad de Michoacán. Entonces, no hay que mezclar, porque además los frailes no es que se pusieran a enseñarles cómo arar la tierra, ni alfarería, ni herrería, ni tienen los elementos, ni tienen el tiempo. Hay otras preocupaciones de tipo doctrinal que son las que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces yo sugiero que no mezcles esas cosas y separes perfectamente. Por tiempos, si van a llegar en el 25, te aseguro que entre el 25 y 30, acuérdate que los franciscanos abandonan Sinsunzan un par de veces. Quiere decir que no hay avance en su misión, quiere decir que se desesperan y no hay ninguna posibilidad de avanzar. El resto de Michoacán, acuérdate que el Obispado de México, que tenía a cargo Michoacán, no manda clérigos, manda uno de vez en cuando y solamente quieren cobrar los diezmos que después va a hacer pleito con Vasco de Quípula. Entonces, no mezclemos. Lo que sí concuerdo contigo es que se establece un vínculo entre los frailes, los que llegan, Fray Martín de Jesús, y los que llegarán posterior, con la nobleza indígena. En eso estamos completamente de acuerdo y es lo normal y ocurrió en toda la Nueva España. No fue una cuestión particular. Sin embargo, el punto es, el primer punto que discutir es sobre la ubicación de la famosa capilla. Lo primero que habría que decir es que cuando hablamos de fundación de una capilla, yo considero, y esa es mi interpretación, que los frailes debieron ubicarse cerca de donde estaban las antiguas casas de los papas o las antiguas casas del Casonci, porque acuérdate que necesitamos mantener este vínculo entre nobleza o entre élites, como bien lo mencionas tú, y los frailes franciscanos. Hasta ahorita no hay con claridad una idea dónde estaba el Palacio del Casonci. O sea, no tenemos una idea clara todavía porque no hay evidencia. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a hablar de dónde estaba y utilizamos para ello 2 láminas, 2 pinturas del siglo XVIII, hay que entender 2 cosas. No hay que tomar las imágenes primero sin ninguna crítica de fuentes. Hay que saber leer un mapa. Para empezar, si los ves, están volteados. Porque hasta esa época el norte iba al sur y el sur iba al norte. Entonces, eso puede generar un error en la representación. ¿Sí? Entonces ya tenemos una cuestión. Segundo, si estamos representando una capilla en el barrio de Santa Ana, tenemos que entender primero a qué se refieren con el barrio de Santa Ana o la capilla de Santa Ana. Para cuando están las pinturas que son del siglo XVIII y una del XIX, aunque digan que las copiaron de más antiguas, recordemos cómo se las gastaban en el siglo XVIII y XIX con eso de las copias, ya para entonces tenemos que la ciudad de Sinsunzan, para empezar, ya no es la ciudad de Sinsunzan. Tiene título de ciudad, pero ya no es, ahora sí, la ciudad de Michoacán. La ciudad de Michoacán en el siglo XVI, y más en estos primeros años, debemos entenderla en el contexto como se entendía la ciudad en términos prehispánicos. Ese es un urbanismo donde toda la alrededor, toda la cuenca de Pátzcuaro es un continuo habitacional y donde solamente se identifican los barrios en función de algunas formas de leer el paisaje, de algunos de leer los elementos naturales que actualmente no disponemos de ellos. ¿Por qué te puedo decir? Porque yo te puedo decir que claramente los elementos del paisaje están definidos por una cañada, por una roca, o sea,
la construcción del paisaje es una construcción social. Y esa construcción social ya no existe, para el siglo XVIII no existía, y entonces el barrio de Santa Ana era tan el barrio de Santa Ana como podía ser el barrio de Pátzcuaro, o el barrio de Guayameo, o el barrio de Longarícuaro. Y que tengamos una capilla en el siglo XVIII allá arriba de Santa Ana, pudiera hacer referencia al barrio de Santa Ana de Pátzcuaro, digo, donde es Insunzan del siglo XVIII, que hasta la fecha sobrevive el barrio de Santa Ana. Habría que ver. Sin embargo, marcan unas yácatas y ahorita las comentamos. ¿Sí? Entonces, de entrada ahí hay que tener cuidado con el tipo de manejo en las fuentes que manejemos. Yo considero que la arquitectura del siglo XVI es una arquitectura, y sobre todo esa arquitectura temprana, es una arquitectura muy, muy primaria. Sobre todo, coincido como tú dices, no tanto porque citemos a Kubler, que también está bien, sino porque además no es que construyan por ser pobres y por querer ser pobres necesariamente. Creo que en primera instancia es una actitud que hemos encontrado recurrentemente en agustinos, en franciscanos y en dominicos, como una forma primaria de establecer un lugar en donde celebrar la misa. Incluso tenemos referencia al convento de Huejotzingo, donde no se construye ninguna iglesia. Se construye primero una especie de capilla abierta, como a los 4 años se construye un jacal, que tiene nada más un jacal de adobe y cimientos de piedra, donde se construyó un espacio como con 3 cuartitos, y luego se amplía esa capilla que nada más es una capilla abierta, se le echa hacia el frente unos postes de madera y se hace una techumbre, y luego todavía ya se le va a empezar a levantar piedra. Y esa va a ser la iglesia del convento de Huejotzingo hasta por lo menos 1550-55. No porque quisieran ser pobres, porque después, si hubieran querido ser pobres, no hubieran levantado el tremendo convento de Huejotzingo que hasta la fecha podemos ver, que tiene todo menos pobreza, ¿no? Y estamos hablando que eso se levantó con 25 años de diferencia, 30 años de diferencia. Entonces, habría que ver primero a qué responde esta primera arquitectura más allá de la pobreza, porque creo que técnica constructiva, materiales, tenemos que saber muy bien, entender perfectamente cómo funciona la arquitectura a nivel de materiales constructivos, sistemas constructivos y saberes constructivos de las poblaciones indígenas, ¿sí? La arquitectura de tipo europeo es una arquitectura completamente diferente a la arquitectura prehispánica. La arquitectura prehispánica es masiva, la arquitectura occidental es espacial. Generamos espacios entre muros. Y obviamente es una forma de construir diferente. Y recientemente, bueno, ya lo leíste, eso fue lo que le falló a Vasco de Quiroga con su catedral, que le echó mano a la tecnología indígena y se le cayó el edificio, por eso nunca se levantó. Sí, pues es una construcción muy mala y que si tú la ves, no sobrevive absolutamente nada en superficie de esa catedral de Don Vasco, porque son materiales de muy poca resistencia al tiempo, ¿no? A ver. Entonces, hay que ver que las capillas tienen que ver quizá con otra necesidad primaria de construir. La construyen y recuerda que para 1530 sigue estando esa capilla ahí abandonada porque van y vienen los franciscanos, y luego entre el 30 y el 36 los franciscanos van a abandonar su capilla de Santa Ana, la original, y se van a mover a otra parte, quizá al plano bajo donde está ahorita el convento, y van a abandonar la capilla que está arriba. ¿Cómo sabemos que es esa capilla, la que está arriba? Porque es la capilla donde toma posesión Vasco de Quiroga como obispo. Y obviamente tú conoces perfectamente la descripción de la toma de posesión de Vasco de Quiroga y la queja que tiene, que es una capillucha de adobes con techo de paja que se está cayendo. Claro, tenía 2 años abandonada. Los franciscanos se la van a dejar voluntariamente porque saben perfectamente que Vasco de Quiroga lo único que quiere es tomar posesión como marca la bula. Recuerda que toma posesión un 6 de agosto y al día siguiente se está mudando al barrio de Pátzcuaro de la ciudad de Michoacán. Eso claro que lo sabían los franciscanos, sabían que iba por la jugada de tomar posesión y me llevo la catedral. Tan es así que cuando Vasco de Quiroga toma posesión en Sinsusan, ya estaban construyendo casas en Pátzcuaro. Ya para esta época, acuérdate que hay una alianza, como tú bien la manejas, entre las élites y
en este caso, el estamento del clero. Y así como alguna parte del estamento de la nobleza de Sinsunzan había hecho alianza con los franciscanos, Vasco de Quiroga va a hacer alianza con la nobleza de Pátzcuaro y van a trasladar la catedral al barrio de Pátzcuaro de la ciudad de Michoacán, un barrio más. Entonces ahí hay que tener una cuestión. Y bueno, y ya para terminar, yo te comento lo siguiente. Yo creo que entiendo esta discusión sobre dónde está la Yacata, porque haciendo énfasis en este plano de la plataforma que está en el Tariacuri, o Tariacuri, como le dicen algunos. Yo también coincido, solamente que esas plataformas fueron exploradas por Rubín de la Borbolla y las identifica como estructuras prehispánicas, cosa que a mí me quedó claro cuando estuve ahí haciendo el recorrido de campo. Por otro lado, la plataforma que está en el Yarahuato es la de las yacatas que todos construimos. Luego atrás hay un plano y se levantan dos pequeñas estructuras. Pero más arriba hay otra yacata, hay otra plataforma igual de grande que la que está abajo, 400 metros de largo por lo que te dé de ancho, 250. Y arriba, yo la recorrí y estaba Helen Pollard conmigo. Ahí encontramos, hasta Helen se sorprendió de que habíamos encontrado las cimentaciones, y se sorprendió porque Rubén Manzanilla peló toda esa zona y nunca vieron esas cimentaciones que están a ras de piso, que se confunden fácilmente con piedras, porque ha habido mucha agricultura ahí. Sin embargo, fue reconocible las piedras. Yo lo trabajé con Helen Pollard y estuvo de acuerdo conmigo en esa plataforma que podría ser más bien vinculada, y Rubén Manzanilla también lo menciona, a la plataforma de donde estuvieron las casas del Cazonci. Es decir, una plataforma que estuviera por encima del centro ceremonial, que estaba abajo, porque además se domina perfecto la visual, y que estuviera abajo las casas del Cazonci. Y cuando ves la toma de posición, pues claro que Vasco de Quiroga se enoja porque dice que está más arriba y que está en una ladera, que está hecha a mano, y todas estas quejas nos hablan de que efectivamente está en la parte alta y seguramente vinculada, más cercana a la zona ceremonial que en la zona enfrente, donde el Cazonci o Olirecha no podía participar tan directamente. En cambio ahí baja derechito y puede participar por la parte de atrás de las 5 yacatas y hacer la participación de las ceremonias rituales. Sin embargo, está sujeto a que es mi interpretación, es mi opinión. Yo no te digo, tú tomas evidentemente la que mejor venga a tu discurso. Yo te doy mi opinión porque es el trabajo que hice y está ahí disponible, no hay ningún problema. Y por último, yo solamente comentarte la cuestión de la disposición de la capilla. Es muy importante conocer en la arquitectura del siglo XVI. Hay que saber leer un poco el lenguaje de la arquitectura y no descripción únicamente, porque se presta a confusión fácilmente. Entonces, es muy sencillo. Si la capilla de Santa Ana es un templo del siglo XVI, sí o sí, de esa época, en primera mitad del siglo XVI, sí o sí, no hay más, está orientado este-oeste. ¿Sí? O sea, no hay más. El ábside tiene que estar al este, ábside o capilla mayor tiene que estar al este y el acceso por el oeste. Pero si la capilla dices que es referencia a la porciúncula, entonces sí o sí es norte-sur. No hay posibilidad alguna de cambio. Entonces, habría que tomar decisión, porque si es por disposición de la porciúncula en disposición, tiene que ver entonces con una anomalía en toda la arquitectura del siglo XVI en América Latina, donde tendríamos una iglesia orientada norte-sur antes del Concilio de Trento. Después del Concilio de Trento ya podemos hablar de otras cosas, pero en este preciso momento es muy, muy, muy complicado. Entiendo y coincido contigo en que la parte de la porciúncula, que es este espíritu de pobreza, pues sí, es esta capilla pequeñísima que quieren imitar los franciscanos, y donde Francisco y la gente que lo siguió la reedificaron, ¿no? Les regalaron ese y con sus manos levantaron pues una capilla muy modesta.
y entiendo que este sea el ejemplo de la modestia, que se va a reflejar en muchos conventos franciscanos, esto indudablemente, pero que después no va a ser la norma, porque incluso pues vamos a tener conventos franciscanos monumentales, empezando por los de México, en San José de los Naturales, o sea, que son edificiazos, porque también acuérdate que más allá de la pobreza también hay una cuestión de que deben ser un lugar digno para el culto divino, debe ser un lugar espacioso, grande, donde se pueda decir con decencia el culto divino, y donde la riqueza, como lo entenderíamos ahorita, no es sino ofrecer lo mejor del hombre a Dios. Entonces, si ello implicaba hacer un convento como Huejotzingo, como San José de los Naturales, como Santiago Tlatelolco, como Huaquechula, que son unas cosas de que te espantan, pues obviamente no es porque no quisieran reflejar pobreza, la pobreza está en ellos mismos, no en lo que ofrece a Dios. Entonces, la lectura de la arquitectura es mucho más compleja, porque además hay que vincularla con el entorno urbano. Y entonces ya es una lectura aún más compleja, porque entonces el fenómeno o la dualidad, hecho arquitectónico emplazado en un espacio urbano específico, es una lectura mucho más compleja que solamente la referencia de si eran pobres o no, de qué tamaño eran, porque entonces no resolvemos los problemas de fondo, que es empezar a entender pues si era pobreza evangélica, si era una cuestión temporal, y por qué entonces después no se mantuvo en el resto de la Nueva España ese tipo de pobreza evangélica, ¿no? Sin embargo, tu aportación tu intento de acercamiento es muy bueno que sigan tratando de discutir y poner en duda lo que dice José Luis Punzo, lo que dice Igor Cerda, lo que dice Helen Pollard, lo que dice Hans Roskam, lo que dice Helen Pollard, etcétera, y hacer este ejercicio de síntesis juntando todos los elementos. Creo que es algo muy muy positivo y es muy motivante, y en este caso para mí es muy enriquecedor conocer que gente como tú están trabajando también temas tan complejos como es estos primerísimos años del siglo XVI. Yo te felicito, Juan José, y te sigo echando muchas porras para que no abandones este camino, y al contrario, excelente trabajo. Por mi parte, Monse, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Nos están haciendo llegar algunas preguntas, te las leo y después continuaríamos un poquito con los comentarios. Ok, inicialmente yo tengo una para Carlos. Esta va acerca, y pues igual también si el doctor lo puede auxiliar un poquito, esta va acerca de los estudios quietos que dicen que se llevaban a cabo. Estas lecturas que a su vez creo no tenían que ser tanto de tipo religioso. ¿Existe alguna evidencia de qué tipo era? ¿Cuáles eran algunas obras selectas o más en específico? ¿Contesto ahorita, Monte? Sí. Ok. No, en realidad las lecturas que se hacían en este estudio, que en estos tiempos de estudio quieto, eran las mismas que iban encaminadas a las lecciones de los estudios. Nuevamente, repito, Aristóteles en toda su obra, leía también, por ejemplo, a algunos de los padres de la iglesia, como San Agustín, Santo Tomás, algunos de los que hicieron ya comentarios a estas obras más grandes, como fueron Pedro Lombardo, que se le denominaba el maestro de las sentencias, a los neoplatónicos, también a algunos autores agustinos ya propiamente, que mezclan una filosofía y una visión entre la escolástica y la visión agustiniana, como fue Paulo Véneto, por ejemplo, fue uno, o Egidio Romano también, autores agustinos totalmente medievales, y que conjuntan una visión
agustiniana, con una visión también pues escolástica, tomista, por venir de Santo Tomás de Aquino. Pero realmente eran, en estos estudios quietos, eran los propios textos de las lecciones del día. Muchas gracias, Carlos. Nos hacen llegar otra pregunta. Bueno, ya está desde el público. Raúl Angulo Tinoco nos comenta que si pudieran mencionar el año en específico que se empieza la construcción de la capilla de Vasco de Quiroga. Esta para Juan José. Sí, gracias. Pues se ha propuesto que esta construcción se comenzó a edificar a mediados del año de 1526. ¿Sí? Gracias. De igual manera, nos preguntan que si han considerado hacer un trabajo etnográfico. Los adultos mayores de Tzintzuntzan pueden referenciar algunos vestigios de la capilla de Santa Ana. Lamentablemente hace falta más investigación y pues gracias al trabajo de campo y de la interpretación del doctor Punzo se tiene una idea más a fondo de la ubicación de la capilla, y también del Palacio de Guirecha. También le mandan saludos al doctor Igor. Entonces no sé si quiera responder Juan José, y de igual manera usted, doctor, si quiere responder. Pues simplemente agregar que pues sí, bueno, no estaría de más hacer un recorrido por el área y los barrios circundantes, ya que me faltó decir que de los trabajos de temporada que se han realizado en la zona, pues quedan memorias, en este caso del arqueólogo Ramón Gali, que menciona este barrio de Santa Ana, el cual hacía referencia hace un momento el maestro Igor, y pues de que en cuestión del análisis de la pintura o mapa, ¿no? De que en torno a estos barrios. Entonces, este arqueólogo Gali menciona que posiblemente en este barrio de Santa Ana, posiblemente estuvo la edificación de esta capilla primitiva a partir de la propuesta que revisó del cronista Beaumont. Pero sí es importante revisar, ya que la toponimia pues en algunos casos nos da luz de la memoria histórica de los pueblos. Ok, muchas gracias. De igual manera, la siguiente pregunta sería: ¿qué bibliografía recomiendan para conocer un poquito más a fondo de los franciscanos en Michoacán? No sé si quieran comentar alguno de los dos ponentes, el doctor Igor, la doctora Concha. Pues como clásico, Robert Ricard, La conquista espiritual, y concretamente para Michoacán pues podría ser la obra de Ricardo León Alanís, Los orígenes de la iglesia. No recuerdo exactamente el título, pues podré iniciar por estos textos y ir profundizándola. Muchas gracias. Hasta el momento estas son las preguntas que tenemos. De igual forma, quiero invitar a la doctora Concha si nos quisiera ahora sí compartir algunas palabras, si tiene dudas, preguntas, comentarios. ¿No? Bueno, ok. Bueno, entonces creo que si no habría alguna otra pregunta, algún otro comentario por parte de los ponentes, alguna otra duda. Pues nada más en relación a la última pregunta de la bibliografía, pues no hasta la revisión de las crónicas franciscanas, revisar de la Rea, Beaumont, a Espinosa por parte de los franciscanos, y pues el compañero Carlos pues no dejará mentir también los cronistas agustinos, Basalenque, el de la Americana Tebaidas, pero para todo como Matías Escobar, ¿es a lo que te refieres? Sí, exactamente, tomar los testimonios que fueron obras escritas en diferentes periodos, en diferentes circunstancias,
pero pues es importante revisar sus trabajos para conocer la historia de estas órdenes religiosas que fueron las que tuvieron este devenir en lo que hoy conocemos como Michoacán, ya que los dominicos no se establecieron, y los jesuitas, que es otra orden que posteriormente se va a establecer a finales del siglo XVI. Y creo que el maestro Igor quería comentar algo al respecto. Sí, yo solamente comentarles, más allá de las fuentes, recuerden que lo importante es consultar las fuentes de archivo. Es decir, no es solamente a través de los textos editados donde tiene que obtener información. Un estudioso del siglo XVI debe combinar además de su formación, yo les podría recomendar, coincido con José y con Carlos, de las fuentes tienen que recurrir a las crónicas, pero también deben recurrir a los expedientes que están en archivos históricos. Deben recurrir al AGI, deben recurrir al AGN, a los diferentes repositorios documentales, y tienen que pues meterle a la paleografía, ¿no? Eso en primerísima instancia. Y en segundo, yo sí les recomiendo que los trabajos del siglo XVI, como bien decía Carlos, y lo mencionaba también José, tenemos un agujero muy grande en comparación con el 17 o el 18 en cuanto a la cantidad de fuentes. Entonces, la información no la vamos a encontrar como si fuera como la que queríamos encontrar en una crónica. En las crónicas no van a decir nada, porque las crónicas tienen un porqué, un siglo, y se escribieron bajo determinados contextos muy específicos. Entonces, cualquier persona que se mete a estudiar el siglo XVI tiene que tener una formación teórica razonablemente sólida para que les permita construir la información, los datos que no van a encontrar necesariamente ni en la bibliografía ni en el archivo. Entonces es una recomendación que luego en la facultad se deja un poco o mucho de lado, pero creo que no se trata de juntar información para luego pegarla de manera ordenada. La información no existe por sí misma, sino a través de lo que decimos. El pasado no existe ya. Ya no existe el pasado, ya no podemos hacer nada, no podemos verlo. No podemos estar ahí. El pasado existe a través de lo que decimos de él y a través de lo que otros han dicho de él. Entonces, como ese pasado es una construcción desde determinados momentos, debemos tener las habilidades teóricas para poder interpretar de manera adecuada las diferentes fuentes y construir la información presente para escribir nosotros desde nuestro presente un discurso sobre el pasado, ¿sí? Y eso se logra únicamente con una formación, teniendo bases teóricas para construir este tipo de textos. Y ese es el otro consejo que les daría, ¿no? Nada más. Muchas gracias, doctor. Me llega otra pregunta para Carlos. ¿Cuántos conventos en Michoacán se impartieron estas lecturas que nos comentas? ¿Y en cuáles centros de estudios pues, se enfocó? ¿En cuántos conventos de Michoacán se enfocaron estos estudios? Sí, a ver si me escucho bien, porque creo que he estado teniendo problemas con mi micrófono, pero en Michoacán, para el siglo XVI, que es el que nos interesa en este momento, al menos 5 conventos. Está Tiripetío, está Tacámbaro, está Valladolid, está Yuriria-Púndaro y también está Cuitzeo. Ya para el siglo XVII, que es una parte que también he trabajado yo para mi tesis de licenciatura, ya con material de archivo propiamente, también nos encontraremos con otros conventos como el de Ucareo también. En algún momento funcionó como centro de formación, pero de entrada para el siglo XVI, pues los primeros 5 que mencioné: Tiripetío, Tacámbaro, Valladolid, Cuitzeo y Yuriria-Púndaro. Muchas gracias, Carlos. De igual forma, hago la invitación a Juan José y a Carlos. ¿Quieren responder a los comentarios del doctor Igor? Pues sí, yo solamente pues para agradecer. El doctor Igor pues ya conoce mi trabajo desde hace tiempo que he estado
amplían muchísimo el panorama. Y pues nada más agradecerle, decirle que sí, estos comentarios que me ha hecho, pues siempre los tomo en cuenta. Él lo ha sabido durante el proceso de mi elaboración de tesis de licenciatura, pues por allí tomé mucho en cuenta sus comentarios y pues quedaron por ahí plasmados. Entonces, pues nada más agradecerle mucho, y que bueno, pues en posteriores proyectos pues igual siempre voy a seguir acercándome a él por el panorama. Muchas gracias. Pues yo nada más también quisiera agregar un poco a lo que ya ha comentado nuestro compañero Carlos. Yo también llevo un poco de tiempo trabajando con el maestro Igor en la maestría, y pues claro, siempre sus comentarios serán bienvenidos. Yo lo considero como un importante investigador en la materia, y que siempre habrá algo que aportar a nosotros, que somos los que nos estamos interesando por este periodo del siglo XVI. Y pues simplemente no cabe más que agradecer, y pues a seguir trabajando, y en mi caso pues tratar de darle más solidez a esta propuesta que quiero sacarla a flote, y poder sentarme a debatir con los que ya han trabajado el periodo, porque pues parte también de nuestra formación es no simplemente repetir el mismo discurso. Creo que para eso estamos, sino dónde está ese avance o aporte al conocimiento histórico. Y pues sí, a veces las críticas son duras, pero no hay más que seguir trabajando y aprovechando todo lo que nos puedan legar, como el maestro Igor lo acaba de hacer en esta sesión, tanto a mí y a Carlos. Bueno, de igual forma, Raúl Angulo Tinoco, bueno, los felicita a ustedes, manda saludos al doctor y maestro y arqueólogo Igor Cerda, y pues que le gustó mucho el dato sobre los mapas. Yo les agradezco a los tres. Hago de nuevo agradecimiento al cuerpo académico del cual forma parte el doctor Igor, al 284 de la facultad. Agradezco a mis compañeros, de igual forma, pues los felicito en general porque esta nueva propuesta en querernos juntar y hacer crecer esta investigación acerca de Michoacán, que realmente todavía hace falta mucho tocar, investigar, debatir acerca del siglo XVI, y qué mejor de hacerlo de una manera interdisciplinaria. De manera de comentario a Juan José, pues yo creo que sí hace falta un poquito que sigamos en discusión, igual a Carlos, porque pues más que nada enriquecernos. Yo creo que el debate es lo que nos va a llevar a en algún punto ser investigadores, si es que queremos serlo, y el debate es el inicio de esto. Entonces, de igual forma, a las personas que nos estén escuchando, pues se les sigue invitando a que nos sigan en las redes sociales, que estén al pendiente, que si quieren colaborar. Después de todo, este proyecto nace de juntarnos y de enriquecer las propuestas de cada uno. Bueno, muchas gracias. Sería todo por el día de hoy. Gracias, Montse. Gracias, Carlos. Juan José, gracias. Un abrazo y mucho ánimo. Esto es de no desanimarse nunca y seguir avanzando. Esto apenas comienza la vida para ustedes de investigadores. Y hay que forjarse en la tempestad. No se hace, dice el dicho que no se hace buen marinero el mar calma. Muy buenas palabras. Ánimo, gracias a ustedes.